Sean todos bienvenidos, nos encontramos en San Salvador, específicamente, ¿dónde, amigos? En la calle Rubén Darío. La calle Rubén Darío fue inaugurada el 28 de junio de 1988, ¿verdad? Me equivoco. ¿Lo leyeron? No podemos sociales, pero... 1948. Bueno, vos sos el experto. Ah, ¿verdad que sí? Gente, esta calle fue inaugurada en honor a un libro por un escritor nicaragüense que se llama El Libro Azul. Rubén Darío fue el escritor de ese cuyo libro. Este lugar en el que nos encontramos en el año 2015, cuando Nayib Bukele todavía era alcalde de San Salvador, dio a conocer el proyecto de revitalización del centro histórico de San Salvador. Y en eso, ¿saben qué entraba? La calle Rubén Darío. Así que en estas fiestas en las que nos encontramos, están dando a conocer todo el proyecto que viene. Los edificios, como ustedes los van a ver, son parte de la colonia, hasta el punto, porque ahora en día ya no estamos en la colonia y como pueden ver también está la despensa, ¿verdad? Eso ya no es de la colonia. Pero sí, se encuentra, por ejemplo, el telecomunicaciones. Ese es uno de los más antiguos de aquí. Y así están todos los demás. Por ejemplo, está el mercado Ula Ula. Es uno de los proyectos que el nuevo gobierno ha dado a conocer y que supone va a ser uno de los mejores para todos los negociantes. Y hablando de negociantes, la gente se pregunta, ¿dónde están? ¿Se fueron? ¿Dónde están los negociantes? ¿De vacaciones? Se fueron de vacaciones. O están en el Ula Ula. O están en el Ula Ula. Así es, gente. La alcaldía ha dado 900 puestos dentro del mercado de Ula Ula, porque son más de 1000 personas las que han desalojado de este lugar. ¿Y qué pasó con los otros 100? Todavía están en proceso de reubicación para cada uno de esos comerciantes para que no pierdan su puesto En los demás mercados de San Salvador. Así que, hablando desde ese punto, creo que no está tan mal. ¿Por qué? Porque en las lluvias estas personas se mojaban todas. Que la calle es para los peatones y los vehículos. ¿Cómo van a hacer ventas a la orilla de la calle? Eso sería tan ilógico. Antes así era el espacio que tenías para pasar y ahora mira, está amplio para que te acostes, te tomes tu foto. Así es, gente, nos encontramos frente de un car show. ¿Saben por qué? Así es, car show, gente. ¿Vean el bailecito, pues? Nos hemos traído a todo el cantón para que venga a ver este car show que va a estar impresionante. Solo escuchen la potencia de esos motores. A esto cabe agregarle que la alcaldía de San Salvador ha sido la organizadora de todo. ¿Para qué? Para traer más turismo a todos estos lugares, específicamente a la calle Rubén Darío, que está siendo modernizada. Así que ustedes se pueden dar cuenta que hay mucha afluencia de turismo local e internacional. Les hacemos la invitación, gente, para que vengan un día de eso y se la pasen genial. Amigos, este edificio que pueden ver ustedes hasta atrás de mí lleva el nombre de Telecomunicaciones. A sus 83 años de antigüedad se mira totalmente distinto. Los años han pasado sobre él y la alcaldía se ha encargado de darle un nuevo color, pero no ha sido totalmente construido ni colorado, porque han sido 5 capas las que lleva este lugar. Así es de que se ve totalmente diferente, pero se van a encargar de dejarlo pulido con el nuevo programa de rehabilitación del centro histórico y por supuesto de la calle Rubén Darío. Así que esperamos que este lugar quede de lo más nítido para pronto poderlo disfrutar. La calle Rubén Darío es una de las calles más largas del casco urbano de San Salvador. Tiene 2 kilómetros de largo. Hablemoslo de salvadoreños, son como de 19 a 21 cuadras, ¿verdad?, de largo. A la par de la calle Rubén Darío se encuentra otra de las calles más importantes del casco urbano de San Salvador. Esa es la calle Arce, ya que tiene muchos edificios y muchas oficinas que han sido históricas de todo El Salvador. Así que tiene mucha historia también esa calle. Aquí atrás de mí era donde se conocía... ¿Qué se conocía? Pollo Campero. Huele todavía. Muchos de nuestros padres o muchos de nuestros abuelos posiblemente vinieron a comer aquí. ¿También a qué huele, amigos? Todavía huele a pollo, frita. ¿Pero a qué más? A tortilla Ensalada de caliente pollo campero. y a flanes. A mayonesa. ¡Hamburguesa! La cangreburger. Nosotros no nos acordamos porque nosotros somos, ¿verdad?, apenas espermas, chiquititos. Pero nuestros abuelos sí comieron en ese lugar. Dicen por ahí de que se cantaba una canción cuyo nombre yo no la recuerdo. Hamburguesas, papas fritas
Ya no queda nada, gente, o al menos lo que hoy ha quedado es muy moderno. Por ejemplo, ahora se llama el Bow. Algo que todos nos gustaría disfrutar es de un paisaje completamente increíble, y esto que podemos ver aquí no es increíble. Así que dentro del plan de recuperación de espacios públicos, ¿saben qué va adentro? Pues esto va a estar completamente subterráneo y ya no vamos a poder observarlo, porque esto a nosotros no nos gusta y al turista menos. En la calle Rubén Darío, a un costado podemos encontrar este emblemático edificio, la Nueva Milagrosa, que si sus abuelos o sus padres obviamente deben saber de qué se trata. Es tan antiguo como la ciudad, le llamaban el edificio del pueblo. ¿Por qué? Porque aquí venían a comprar lo que en aquellos entonces eran las muñecas nuevas, las salientes, los carros eléctricos nuevos, todo lo que se necesitaba venía a este edificio y seguramente lo encontraba. Si no lo encontraba aquí, no lo encontraba en partes del Salvador, ¿verdad? Amigos, hemos llegado al final de este video sobre la calle Rubén Darío. Toda la historia que abunda en este lugar no es la que yo he contado, falta mucha más, pero ¿sabes qué te puedo hacer? La invitación a que la descubras vos y vengas a tomarte una buena foto, una selfie, que es lo que más sobra en este lugar, porque hay mucha arquitectura antigua y colonial. Gente, ha sido todo de mi parte, se despide de ustedes su amigo Josué Aguilar, y esto ha estado sumamente increíble. Espero que ustedes hayan aprendido así como yo lo aprendí. ¡Chao!